Gracias por estar en sintonía de la voz del Señor de Esquipulas en esta solemnidad de el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a dar comienzo a la reflexión del día de hoy, que está inspirada en la segunda lectura de la liturgia de la palabra y en el mismo Evangelio de hoy. Empezamos con la primera lectura. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor que viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Juan, un escrito, diríamos, tardío en toda la historia redaccional del Nuevo Testamento, y que es atribuida precisamente al apóstol San Juan, al así llamado discípulo amado, aquel que tuvo el privilegio de ser parte, diríamos, del grupo más cercano con Jesús, Pedro, Santiago y Juan, el más joven de los apóstoles, el que tuvo también el privilegio de estar sentado junto al Señor en la última cena, y cuando Jesús, muy conmovido, les cuenta que uno de ustedes me va a entregar, todos le hacen señas a Juan, pregúntale quién es. Y el Evangelio nos dice que Juan reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. O sea, notemos ese detalle de profunda cercanía, de profunda amistad, de familiaridad, de intimidad de Jesús como hombre, como ser humano, con San Juan, el discípulo y evangelista, el apóstol, la confianza que le permitió reclinar en el pecho de Jesús su cabeza, en señal de fraternidad, y de alguna manera poder sentir y escuchar y vibrar el corazón de Jesús. Eso sucedió en la última cena, y pudiéramos seguir escarbando un poquito más para darnos cuenta de la gran familiaridad que tenía Jesús con Juan. Y eso le permitió a Juan conocer más profundamente a Jesús, su doctrina, sus milagros y sobre todo el llevarlo al Padre, porque eso era lo que Jesús hacía, llevar al conocimiento y al amor del Padre. Se sabe que ya cuando San Juan era muy anciano, fue el último de los apóstoles en morir, tuvo la dicha de ser el
el primero más joven y fue el último en morir, casi a los 100 años de edad, muy anciano, ya con todo lo que implica el pasar del tiempo, el olvidarse uno de tantas cosas en la vida, pero el guardar lo esencial, lo estrictamente necesario en la memoria del corazón. Cuando los primeros cristianos en las diferentes comunidades se agolpaban alrededor de San Juan, porque recordemos que al ir sabiendo que asesinaron a Santiago, mataron a Pedro, mataron a Pablo, no sabemos nada de Bartolomé, o sea, al saber que a todos los iban matando y solo quedaba vivo San Juan, él se convierte en el testigo viviente del Evangelio de Jesucristo. Es como el último eslabón, diríamos. Entonces todos acudían a buscar a Juan para preguntarle cómo era Jesús, cómo predicaba Jesús, qué memorias tiene usted de Jesús. Recordemos que los evangelios nacieron fruto de la reflexión y la memoria de los que acompañaron a Jesús. No es que fueran detrás de Jesús grabándole con una grabadora o tomando notas de taquigrafía o que ellos fueran ahí, no sé, copiando algunos otros textos. No había escritura formal, todo era memoria del corazón. Y seguramente se agolpaban alrededor de Juan para preguntarle cosas de Jesús, memorias de la Virgen, acontecimientos importantes. Recordaban cómo Jesús les había dicho, según lo que San Juan expresa, que la misma Virgen María se fue a vivir con él. Yo la tuve en mi casa. Yo la cuidé hasta el último momento. Era el tesoro más grande de mi maestro, de mi Señor. Era su Santa Madre. Yo la cuidé con amor hasta el final como hijo. Y así tantas cosas que le preguntaban a Juan. Dicen algunos de los antiguos padres de la iglesia que le preguntaron un día a San Juan, ¿qué es lo que usted más recuerda de Jesús? Y San Juan solamente decía, ámense los unos a los otros. Y le volvían a preguntar cosas y él solamente decía, ámense los unos a los otros. Y claro, ya tenía, repito, 90 y tantos años y ya a esa edad cuesta recordar tantas cosas. Pero San Juan, ante la insistencia, les decía, es que ese era el mandamiento del Señor. Él un día nos dijo en la última cena, cuando nos lavó los pies, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Y eso era lo único, dice, que Juan repetía en los años postreros, ya en el final de su vida, ámense los unos a los otros, porque el que ama cumple toda la ley. El que ama es incapaz de hacerle mal a alguien. El que ama conoce a Dios. Y por eso, la primera carta de San Juan, que se lee hoy en la segunda lectura de la Santa Misa, comienza así, Juan 4:7. Queridos hijos, es San Juan el que escribe, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera reflexión que hace San Juan. Es un mandato, amémonos los unos a los otros, como cristianos que somos, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Si hoy alguien nos preguntara, ¿usted conoce a Dios? Seguramente todos diremos, sí, mire, algo he sabido, algo he experimentado, algo he recibido en las diferentes celebraciones, encuentros, reuniones, talleres, retiros. Sí, yo creo que sí conozco a Dios. ¿Lo ama? Claro, si a usted le preguntan ahorita, ¿usted ama a Dios? ¿Qué me diría usted ahorita?
Pues sí, Padre, lo amo con todo mi corazón. Aquí viene la pregunta definitiva. ¿Ama a su prójimo? A veces, Padre. Aquí ya viene el desafío de la vida cristiana. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es fundamental. Amar a Dios y amar al prójimo, amar al hermano. Es como que si San Juan nos dijera, miren, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y el odio viene del enemigo de Dios. El mal viene del enemigo de Dios. ¿Y cuánta maldad hay en medio de nuestro mundo? ¿Cuántas situaciones negativas, injustas hay en medio del mundo? No pueden venir de un corazón que ama a Dios. No puede venir, es imposible decir que uno ama a Dios, dice el mismo apóstol. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios al que no puedes ver, si a tu hermano que sí puedes ver, no lo amas? Y qué dramático se pone esto cuando uno dice, ¿qué tendrán entonces en su corazón aquellos que hacen el mal? Aquellos que hablan mal de los demás, aquellos que perjudican de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión a los demás. ¿Qué tendrán en su corazón? No pueden tener amor. Y si no tienen amor, tienen un vacío que lo llena el enemigo de Dios. Aquí viene lo dramático en el desafío de la vida cristiana. O estamos llenos de Dios, o ese vacío lo llena el enemigo de Dios. ¿Qué es lo que nosotros llevamos? ¿Cómo notamos que llevamos el amor de Dios en el corazón? Se nota en nuestras palabras, pensamientos y obras, en todo lo que cotidianamente hacemos, experimentamos, transmitimos, vivenciamos. Y hoy, aprovechando ya el sano uso de las tecnologías de la informática, hasta pudiéramos decir, todo lo que comentamos, todo lo que publicamos, todo lo que transmitimos a través de nuestras mismas redes sociales, manifiesta lo que uno lleva dentro de su corazón. No puede ser de otra manera. Hasta un pequeño like que uno pudiera poner ya indica qué lleva uno dentro del corazón. No digamos si uno ya se expresa positivamente, si uno se expresa bondadosamente de los demás, si uno es capaz de reconocer lo bueno y hablar bien de los demás. El corazón bueno habla cosas buenas y un corazón tóxico habla cosas tóxicas porque no está lleno del amor de Dios. ¿De qué estamos llenos nosotros realmente? Segundo aspecto de la reflexión que nos hace hoy San Juan, nos dice, miren, nosotros hemos visto el amor que Dios nos tiene y damos testimonio de él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. ¿Usted ha creído realmente en el amor de Dios? En un amor que se convierte en perdón. Porque a veces decimos que Dios nos ama y Dios nos perdona y lo sabemos, pero como que no dejamos que ese perdón llegue profundamente a nuestro corazón. Hoy en día hay personas que no se perdonan lo que pudieron haber hecho en el pasado en sus propias vidas, como personas. No estamos hablando del mal recibido, estamos pensando del mal hecho. Hay personas que aunque se reconcilien, aunque se confiesen, no se perdonan, no se dejan reconciliar por el amor de Dios, de un Dios que es capaz de perdonar y olvidar. San Juan nos dice, nosotros hemos creído en ese amor. Y el creer en ese amor es aceptar las consecuencias de ese amor.
que es un amor sanador, renovador, capaz de dar vida nueva y de transformarlo todo en el nombre del Señor. Entonces, el segundo aspecto de nuestra reflexión es qué tanto nos dejamos amar, acariciar, consolar, transformar, real, vital, existencialmente por el amor del Señor. Que su perdón se traduzca en reconciliación, porque notemos que un corazón no perdonado o un corazón que no ha asumido tampoco el perdón no va a poder amar ni perdonar a los demás. A veces hay que ver cuáles son nuestras reacciones ante acontecimientos de la vida para darnos cuenta que todavía tenemos odio, todavía tenemos resentimiento, todavía no se han sanado aquellas heridas malolientes o llenas de pus que brotan de nuestro corazón, de nuestro pasado, de nuestra historia, y que cuando menos siente uno vuelven a volverse heridas hediondas, que lo único que manifiestan es que hay una infección de por medio, y esa infección se llama pecado, el no aceptar la reconciliación que Dios nos da. Y claro, un corazón no reconciliado, que no se ha dejado reconciliar, no puede amar. Y lo va a manifestar también de múltiples formas. Los grandes inconformes, contestatarios, los que nunca están contentos con nada, los que critican todo, los que se vuelven, diríamos, insoportables hasta para la misma sociedad, no es que sean mala gente, simplemente tienen heridas en el corazón que no las han querido sanar y no las han dejado sanar por el amor sanador del Señor. San Juan nos dice, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Que estas palabras, queridos hermanos y hermanas, nos motiven para poder, como San Juan, dar testimonio de este amor y poder decir, yo también lo vi y doy testimonio. Yo he creído en su amor, yo he sido perdonado, perdonada por el Señor. Él ha sanado mis heridas, Él ha sanado mi pasado, Él ha restaurado mi vida y Él me ha dado vida y vida en abundancia. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenar, sino para salvar, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Corazón de Jesús,